yo quiero conversar un poco del 11 de octubre. Y muchas veces uno puede hacerlo desde su perspectiva, pero ¿cómo no hacerlo con una persona que tiene otra visión como historiador y que para el 11 de octubre no era precisamente un seguidor de los militares? Estamos tomando contacto con don Álvaro Menéndez Franco. Don Álvaro Menéndez Franco, bienvenido a KW Continente, bienvenido al programa Convergencia Versión Juventud. Saludos. Adelante, don Álvaro. Estamos en contacto con don Álvaro Menéndez Franco. Estamos tratando de, estamos resolviendo el tema técnico. Don Álvaro Menéndez Franco es una persona con una gran capacidad analítica, un gran historiador y fundamentalmente don Álvaro es un hombre con capacidad de decirnos a nosotros efectivamente si estamos o no estamos celebrando adecuadamente este 50 aniversario. Pero ¿qué fue lo que pasó en esa fecha? Y esa es una de las cosas más importantes. ¿Qué fue lo que pasó? Porque sí, sabemos el golpe de Estado, pero ¿cómo cambia? ¿Qué era Panamá en ese momento? ¿Y qué pasó a ser? ¿Qué es lo que realmente nos da el resultado de lo que es el Panamá que tenemos hoy? Don Álvaro Menéndez Franco, estamos en línea ahora sí. ¿Puede saludarnos? Muy buenas noches, mi estimado compañero. Buenas noches. Don Álvaro, para el 11 de octubre y para esta fecha, un día a 24 horas de celebración del 50 aniversario, usted no era seguidor de Omar Torrijos, por supuesto que todavía no había surgido como una figura, y mucho menos era un aliado de los militares panameños, muy por el contrario, militaba en contra de lo que era el liderazgo que siempre habían ejercido los militares en Panamá, aunque aparecieran bajo el paraguas de la clase dominante en ese momento. Pero, ¿por qué se da el 11 de octubre a su juicio? Pero hábleme un poquito cuál era su posición en ese momento y luego explíqueme por qué se da el 11 de octubre. Bueno, esa noche del 11 de octubre, nosotros teníamos una reunión pública en el Parque de Santana, recordando a Ernesto Che Guevara, a quien habían eliminado físicamente en Bolivia el 8 de octubre del año anterior, y quien había vivido en Panamá el último trimestre de 1953 y con quien tuvimos una relativa amistad, o que él tenía más amistad, con un grupo de poetas y de amigos de la universidad que habían coincidido con él en un congreso en el Brasil años anteriores. Sí, terminando ya mi discurso, a eso de las 9:30 de la noche, recibo un papel ahí en la tribuna de Santa Ana, en el kiosco, que me dice: piérdete que están dando un golpe de Estado. Entonces yo bajo inmediatamente del kiosco, me saluda alguna gente que había asistido al meeting y me encuentro con el profesor Alex Jaén, que ha fallecido hace un par de años, se encuentra internado en Natá. Y partimos pues inmediatamente hacia Radio Soberana, donde contactamos con Alonso Bucho Pinzón, y le dijimos que queríamos ir al aire para atacar ese movimiento, porque nosotros, como tú bien dices, estábamos en la acera opuesta de la Guardia Nacional, que era una Guardia Nacional represiva que correteaba a los estudiantes, que había efectuado una matanza en mayo de 1958, que había dejado inválido de por vida a Sebastián Tapia en una silla de ruedas en 1947, y que nosotros veíamos el golpe de Estado inicialmente como un golpe de Estado más de los que se daban eventualmente en América Latina, propiciados por la Escuela de las Américas y por el Pentágono. Pero el Bucho Pinzón nos dijo a nosotros que él no nos podía poner en el aire porque él estaba esperando una importante llamada del presidente, el doctor Arnulfo Arias Madrid, que en ese momento no se encontraba en el Palacio y se estaba moviendo quizás por otro lado de la ciudad o en la propia zona del canal. Que él no quería tener la responsabilidad
de lanzar el pueblo a la calle a enfrentarse sin armas a una guardia bien entrenada, sin que el presidente primero no diera la orden y se hiciera responsable histórico de lo que se hiciera. Por eso es que estando ahí en la emisora, entraban llamadas del exterior y del interior del país exigiendo una definición de esta emisora que tenía a miles de partidarios en la ciudad y en todo el país, pero que su director, un hombre muy valiente como ha sido siempre Alonso Bucho Pinzón, estaba pensando serenamente que a él no le correspondía la responsabilidad de sustituir a un presidente derrotado que era además en ese momento un líder de mucho aprecio por el pueblo panameño. En vista de esta situación, Alex Jaén y yo nos retiramos de la emisora y nos dirigimos a casa de un sobrino del doctor Arnulfo Arias, quien hizo inmediatamente una llamada a algunas personas dentro de la zona del canal y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que ese movimiento iba a durar menos que un merengue en la puerta de una escuela primaria, que no había ninguna posibilidad de triunfo, que el doctor Arias, él acababa de hablarle a sus tíos y que no habría problema que nos retiráramos. Entonces nosotros nos retiramos. El 11 de octubre ocurre como una reacción de la Guardia Nacional a una situación política sumamente dubitativa y sumamente violenta. Los partidos políticos en ese momento, los nacionales eran más de 16 y los municipales eran cada 100. Cada número crecía y había muchos candidatos presidenciales, pero la campaña política era muy enconada. Se decían insultos en las emisoras, se decían insultos en los periódicos, se decían insultos entre los vecinos. El país estaba profundamente dividido por esta campaña y se dieron algunos choques físicos en las plazas públicas y también la muerte de algunos partidarios de diversos partidos que dormían en los locales cuidándolos en diferentes lugares de la ciudad y eran atacados en la madrugada. El asunto va tomando otro cariz cuando el doctor Arias, en una conversación con Omar Torrijos en la casa de su suegra en el Boulevard Balboa, casa que ya ha sido derribada, le dice: Torrijitos, peores cosas vas a ver que simplemente la eliminación de 7 diputados, dentro de los cuales está tu hermano y está tu primo Carlos Pérez Herrera. Yo he perdido muchos diputados en el pasado y por lo tanto yo voy a cambiar varios diputados porque ese es mi derecho. Entonces el Torrijos se cuadra a sus órdenes, señor presidente, baja las escaleras y se dirige inmediatamente al cuartel de Panamá Viejo, donde se encontraban otros oficiales profundamente indignados porque el presidente Arias los había ido llamando para decirles que habían sido designados como agregados militares en las embajadas de los países donde ellos habían estudiado, pero que esas designaciones eran por honoris causa, eran ad honorem, o sea, eran agregados militares sin salario. Y por ejemplo, cuando el doctor Pérez Herrera le habló al propio Arnulfo Arias para reclamarle el cambio de su primo Moisés Torrijos allá en Veragua, le dijo: mira, pero Omar Torrijos, tu primo, no puede morirse de hambre en El Salvador porque él lo quiere mucho. Y Boris Martínez en México puede manejar un taxi. Y así el doctor tenía un filo de venganza porque él venía peleando con los militares desde el 2 de enero de 1931 y hubo después un río de sangre en la presidencia el 10 de mayo del 51.
y que él había sido pues depuesto del poder en 2 ocasiones y había estado prisionero en la celda 41A de la Modelo bastantes meses, con todo lo que significa para un estadista estar preso. Si para un ciudadano común es doloroso, para una persona que ha dirigido la nación tiene que ser más doloroso. Entonces, pasando por encima de la Ley 20, redactada en 1953 bajo el gobierno del coronel Remón, que le daba un escalafón a la Guardia Nacional, el doctor Arias trae 2 familiares de la familia Duque, los Díaz Duque, de una familia muy estimada en Panamá, quienes no tenían ninguna relación con Panamá y la Guardia desde hacía más de 25 años, y los coloca como jefes de la Guardia Nacional. Es decir, el doctor Arias crea el chispazo de una explosión sociopolítica que se venía dando por la lucha de los partidos. Entonces, naturalmente, la Guardia ve en peligro sus conquistas de carácter institucional, porque desde 1916, que había sido desarmada la policía militarizada por los Estados Unidos, siempre los oficiales de graduación en el exterior y los policías de larga trayectoria aspiraban a una estabilidad institucional que les garantizara a ellos su jubilación y salir de las filas de la institución, ¿verdad? No odiados por el pueblo, porque sencillamente había esa actitud del pueblo que los obedecía con temor y hasta con odio por todo lo que había ocurrido en la represión de los movimientos populares. Entonces el doctor Arias consideraba que con estos movimientos frente a la Guardia Nacional y con los movimientos políticos en la Asamblea Nacional, él se estaba garantizando una estabilidad y posiblemente una reforma constitucional para durar más años en el poder, y también porque él confiaba que esta vez los Estados Unidos no iban a ser sus enemigos o sus adversarios como en el pasado, porque con esta fuerza política e institucional, con comandantes muy vinculados a él por su amistad en los 4 años de exilio que estuvo en el sur de la Argentina, él iba a tener el control para hacer pasar el Tratado 3 en 1, que Robles no pudo hacer pasar, porque lo presentó ya cuando estaba terminando su periodo, cuando la Asamblea lo había destituido una vez y él tomó de nuevo el poder por el dictamen de un juez municipal y el apoyo de la Guardia Nacional. No tenía los votos en la Asamblea ni el apoyo del pueblo para ese Tratado 3 en 1, pero que el doctor Arias decía que él, con el apoyo popular que había demostrado la Junta, con la compactación de varios partidos que en el pasado fueron sus adversarios, él podía hacer pasar ese tratado. Lo que no calculó el doctor Arias es que los militares se habían dado cuenta, tanto en el movimiento del Cerro Tute, en el cual participé, apoyando a la juventud insurrecta de Veraguas y de Panamá, y en la restitución al poder de don Marcos Robles, ellos, los militares, se habían dado cuenta de que ellos eran mucho más fuertes de lo que pensaban, y que lo que habían venido haciendo era jugar un papel de reprimir los movimientos en favor de la clase política oligárquica, pero que ellos tenían la fuerza para constituirse en los mandantes de los 3 poderes del Estado. Y por eso el manifiesto que escribe el 12 de octubre a petición de Omar Torrijos, lo escribe Juan Materno Vázquez, señala que la clase política ha perdido la autoridad moral para seguir dirigiendo, o la casta política más que clase, al pueblo panameño, y que además existe el peligro comunista. Esto es un telegrama que maternamente en el manifiesto para neutralizar cualquier reacción de parte de los Estados Unidos en contra del golpe. Entonces
inmediatamente Torrijos como líder en Panamá, porque Boris Martínez se adelanta al golpe en Chiriquí durante 3 horas y se convierte ante la opinión pública y mundial como en el jefe del movimiento. Y sí fue un participante y un organizador, pero quien había iniciado todo había sido Omar Torrijos, que tenía más fuerza en la capital. Entonces le pide a Materno Vázquez 2 decretos que lo va a emitir el nuevo gabinete, donde entran figuras de la oligarquía y de la clase media, que es un decreto congelando los alimentos, sus precios, y otro decreto suspendiendo los lanzamientos inquilinarios y los lanzamientos en el campo, que son 2 medidas que inmediatamente el gabinete más inclinado a la derecha se alarma y ya dice que no le gusta el color de Omar Torrijos. Pero comienza Boris Martínez a trasladarse de Chiriquí a Panamá y a dar órdenes hasta que ese mando unificado se rompe en febrero del año entrante. De manera que la reacción contra el golpe de Estado es bastante débil en la capital y se traduce más bien en que alguna gente armada con armas cortas le disparan a policías jubilados en las puertas de los bancos, y que un grupo de jóvenes le quita la vida a un inspector de tránsito que estaba desarmado, ya estaba libre, había entrado a un lugar de diversión en Pueblo Nuevo. Esas son las acciones. Y después va a venir una serie de acciones armadas en Chiriquí, en las montañas, por líderes campesinos ardulfistas, que el propio doctor Arias esto va a desautorizar. Cuando él llama al lugar donde se refugia, en la zona del canal, donde reúne su gabinete, donde trata de estructurar que los Estados Unidos lo restituyan al poder, él le plantea al doctor Bolívar Dávalos Moncayo y a mi hermano menor, el licenciado Gonzalo Menéndez Franco, que se encarguen de que los guerrilleros que pelean a su nombre se bajen de la montaña, porque él no cree en ninguna lucha de guerrilla, porque las luchas de guerrillas terminan en el comunismo y él nunca ha sido partidario del comunismo. Entonces esto va a crear una gran confusión en los sectores que se han alzado armas en la montaña, y algunos ya no obedecen la orden y terminan siendo aniquilados por las fuerzas militares. Es como te puedo decir, Luis Cedeño, inicialmente. Sí, como no, Álvaro. Obviamente se daba toda una situación y mucha gente indica que actualmente hay características muy similares. Sin embargo, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. En el caso de Álvaro Menéndez Franco, después de esta experiencia, Álvaro queda detenido. ¿En qué circunstancias, don Álvaro, usted queda detenido y cuándo usted se acerca a algunas posiciones de ese entonces, cuando usted siente que hay un cambio en la orientación del militar tradicional que usted históricamente había combatido? Bueno, yo soy detenido, a mí se me comienza a buscar enseguida, porque yo me vinculo a una emisora clandestina rodante que organiza alguien que había estado muy ligado al doctor Arias, había sido en una ocasión hasta guardaespaldas de él, que era Luis Esper, cuyo sobrino Luis Sández fue mi compañero en el Tute. Yo me vinculo a Luis Esper y salgo con él en esta emisora rodante por diversos barrios de la capital, atacando el golpe de Estado. Entonces el servicio de inteligencia de la Guardia se da cuenta de que no es Radio Soberana, a la que ellos ya han cerrado. Alonso Pinzón se fuga por el techo para que no lo arresten. En la madrugada que hago aguacero, eso le permite irse más lejos, pero la emisora queda en manos de la Guardia Nacional clausurada. Pero la emisora que sigue molestando, porque nosotros salimos todas las noches a rodar por las calles, que es de muy poco alcance, puede alcanzar 1, 2 cuadras, estamos llamando a la acción contra el golpe de Estado. Esa es mi actividad inicial, pero de pronto Luis Esper y yo, que nos veíamos saltando lugares, a veces nos veíamos en Río Abajo,
en Pueblo Nuevo, en Mañanita, en Juan Díaz, en Parque Lefebvre, siempre en un lugar diferente. El vehículo parecía un vehículo comercial de reparto de pan y eso, ¿no? Pero adentro teníamos la emisora. Pero de pronto el doctor Arias llama a Esper a la casa que los Estados Unidos le había asignado en una calle de la zona del canal, un poco apartada de las vías principales, donde había un gran movimiento, y le dice que suspenda la emisora, que se quede ahí, porque él está confiando todavía, cuando ya han pasado estos mes y medio, que los Estados Unidos va a hacer algo para neutralizar a los militares y llegar a un acuerdo y volver al poder. Así que yo quedo ya sin ninguna actividad, pero yo estoy moviéndome en casas de familiares hasta que el 8 de diciembre de ese año 68 yo voy a visitar a mi madre en un lugar de las afueras, y una vecina, parece que me había visto en el periódico, me conocía, llama a la policía, hace una llamada, y a las 12 del día, con un gran despliegue de armas del destacamento de Tocumen, un camión de muchas ruedas, se me arresta, se me decomisa parte de los libros que yo tenía ahí y se me lleva, y estoy preso durante casi 2 años, junto con muchas otras figuras de la izquierda que van siendo enviadas a Chile en el mes de julio del año el año 69. Entonces nosotros, un grupo, somos enviados a Coiba, donde fuimos tratados muy malamente. Le costó la vida a Floyd Britton y a algunos panameñistas. Torrijos ordena sacarnos de allá y le pone castigo a los que nos habían torturado. Esa actitud de Torrijos me dice a mí que algo está cambiando, que ya él no quiere una guardia tan represiva, ¿verdad?, que pueda chocar con los sectores que en el pasado siempre era tradicional que nos arrestaran o que peleáramos, porque él está planeando ya la toma del canal de Panamá por cualquier medio y nos necesita, y también él no quiere seguir peleando con los obreros, los campesinos, los demócratas cristianos, en fin, porque la cárcel modelo estaba llena de políticos de todos los partidos. Entonces, el acentuamiento de mi inclinación es la noche del 16 de diciembre de 1969, cuando yo desde los barrotes de la celda veo a Torrijos en hombros de los guardias y del pueblo venir a retomar el cuartel central, y los que estaban ahí, enemigos de él, salen huyendo para la zona del canal. Y él es victoriado, los gritos se oían por toda la ciudad en favor de un nuevo liderato que había nacido cuando él regresa de México, ya que era costumbre en los países de América que cuando un militar en el exterior era derrocado, se quedaba viviendo en el exterior, no volvía. Y Torrijos dijo, cuídense que voy para allí, y cumplió su palabra. Digo, si este hombre fue capaz de rifarse la vida en esta manera y vino y cumplió, quiere decir que este hombre sí está interesado en que la bandera de Panamá sea la única que flamee de verdad en la zona del canal. Por eso es que yo no me acerco inmediatamente a Torrijos, sino que él me manda algunos delegados que me hablan. En esos días ocurre un atentado en mi casa que casi le cuesta la vida a una de mis hijas y a mi señora. Nos hace un atentado, no sé quién lo ordenó. Entonces yo llamé a la comandancia y le dije que le dijeran a la persona que recibió la llamada que Torrijos, al momento de que nos habían liberado, había garantizado nuestra vida, y que por qué se producía este intento de quitarle la vida a algún familiar mío. Y después lo llamó a los días, porque la esposa de mi hermano es arrestada y está siendo interrogada en un cuarto del Hotel Panamá, porque unos elementos con unas pelucas y máscaras han asaltado el casino. Ella trabajaba en la parte administrativa del hotel. Y le digo que por qué, si mi cuñada no es política ni es capaz de asaltar un casino, más ella es funcionaria ahí de los casinos. Entonces todas estas llamadas van rompiendo el hielo, porque Torrijos y yo habíamos sido amigos en la Federación de Estudiantes
antes de que él se fuera a El Salvador, cuando yo era un muchacho muy pequeño, muy de primer año. Él militaba en la Federación de Estudiantes en Santiago de Veraguas. Y en el gobierno del distrito de La Guardia, antes de la matanza de estudiantes del 58, a menudo nosotros hablábamos en el bar del Hotel Central y yo le daba mis opiniones políticas que él llevaba al presidente. El presidente de La Guardia me tenía una gran simpatía por mi actividad cultural, pero lo que abre la brecha que nos pone como adversario es la matanza de esos días de mayo, ¿no? 19, 20, 21, 22 de mayo, que le costó la vida a muchos estudiantes. Así quien produce la primera entrevista es Rómulo Escobar, hablándole al periodista Willo Ramírez, y nos entrevistamos en otro lugar, y me dijo, mira, Torrijos considera que tú eres un elemento valioso, que no debes alejarte, y que él está dispuesto a que las luchas por las cuales tú has participado, en Santa Ana, en el Tute, en la huelga de los azucareros, en la huelga del cacao, en todo lo que tú has participado, tú debes estar en primera fila, porque aquí se va a lograr la eliminación de la zona del canal y el recobro del canal. Entonces es así como yo me acerco a Torrijos nuevamente y al movimiento cívico-militar, que comienza a llamarse Revolución después del 16 de diciembre, sobre una base ideológica de acción, y quedo vinculado a la emisora del Estado como subdirector, y ahí me hacen un número 8, porque van y unos elementos le dicen a Torrijos que yo estoy planeando usar la emisora para tirar al pueblo contra la zona del canal en el momento que se está negociando. Eso años después, él me despidió excusa porque me mandó a destituir inmediatamente. Yo quedé desconcertado por esa intriga que nunca supe quién la produjo y ni me interesa, ¿no? Porque estas son partes de la vida pública de un revolucionario. Don Álvaro, en su narración usted hace mención al hecho de que de muy joven participaba, igual que Omar Torrijos Herrera, en la Federación de Estudiantes de Panamá, y entiendo que Omar formaba parte de los grupos de estudio culturales y círculo marxista que dirigía don Chanmarín en Veraguas. Pero bueno, los grupos en Veraguas los dirigía Juan Materno Vázquez. En ese tiempo el poeta Chanmarín aún no había derivado hacia el marxismo. Si tú estudias los periódicos de la época, verás que más bien Chanmarín se inclinaba, ¿no? Ideológicamente a favor del doctor Arnulfo Arias, igual que Mario Riera Pinilla, el otro gran escritor malogrado de Veraguas, que escribe Rumbo a Coiba en favor pues del arnulfismo. El Chanmarín se va a meter al Partido del Pueblo en 1950, cuando el Partido del Pueblo produce la primera conferencia de fuerzas progresistas de Panamá en el Teatro de Santiago de Veraguas. Ahí asisten delegados de todo el país y tuve yo el honor de ser delegado del movimiento inquilinario que funcionaba en el Marañón, dirigido por Vicente Castillo Sánchez. Él me envía a mí al Congreso de Fuerzas Progresistas, donde en la clausura se provoca un incidente con un agente de la CIA que llega en estado de embriaguez a provocar a los delegados y casi los matan a sillazos, y el asunto se le da un gran despliegue en los periódicos. Ahí es donde debuta el poeta, que ya tenía un prestigio como poeta, como narrador, como pintor, ya en las filas del Partido del Pueblo. Pero en la etapa normalista de Omar Torrijos, una figura que juega un gran papel es Juan Materno Vázquez. También alguien que le decían Caballón, de apellido Rivas de Colón. También un señor guardia que después fue magistrado, oriundo de Peronomé. Esa era gente que vinculaba a Torrijos tanto a la asociación estudiantil como fuera de las aulas escolares con la Juventud Popular Revolucionaria, que era el nombre que había adoptado desde 1942 la antigua Juventud Comunista fundada en 1930. Y hay una foto de Omar Torrijos muy delgado, llevando la bandera nacional,
para conmemorar la derrota del nazismo en Europa en mayo del 45, que se hacen estas marchas en todas las ciudades principales, y esto asusta un poco a su papá. Por eso es que el papá comienza a gestionar con Moisés Torrijos, que trabajaba acá en la Estrella de Panamá, que Omar sea enviado al exterior, a la escuela militar, porque él desconfía pues de esa tendencia, porque el papá de los Torrijos estuvo a punto de ser sacerdote y tenía una filosofía diferente al marxismo. Entonces, eso es lo que provoca la beca de Torrijos hacia El Salvador. Don Álvaro, tratando de recordar, usted me ha puesto a recordar parte de mi adolescencia. Yo fui estudiante del primer ciclo Panamá y hubo una experiencia desarrollada por Edgardo de León Madariaga, Chichi de León, que con música de Edgardo Quintero recrearon en una obra de teatro con música típica, preámbulo de algunas de las obras que hizo Dos Noches y una Madrugada, cosas así, que se llamaba Las Comadres. Esa obra de teatro hecha con estudiantes de primer ciclo Panamá hizo un par de presentaciones en el Colegio Javier, y Chichi de León, siendo oriundo de Las Tablas y uno de los grandes precursores de la pollera y el folclore y miembro de Calle Abajo, llevó la obra de teatro a Las Tablas, y en el Colegio Manuel Tejada Roca le tocaba presentarse la obra. Estando ahí se da el golpe de Estado. Nosotros permanecimos varios días y regresamos posteriormente como miembros de la Asociación de Estudiantes del primer ciclo de Panamá, parte de la Federación de Estudiantes de Panamá, y bajo la orientación del amigo Pipo Sánchez, nosotros comenzamos a organizar salidas. Teníamos 14 años en esa época y cerrábamos arriba del primer ciclo Panamá, y recuerdo mucho que estaba el Teatro Bellavista, el Dairy Queen, y estuvimos también, y esa es la parte que necesito que me aclare, porque usted sabe, cuando uno es niño hay cosas que uno no precisa o no recuerda. Creo que se dio una gran asamblea un 3 de noviembre o algo así en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, y se llamó a una cantidad de sectores estudiantiles, sindicales, a protestar contra el golpe, y a la hora de la hora que fuimos los estudiantes los que quedamos en la calle. ¿Usted puede precisar un poco ese periodo que lo recuerdo desde niño? Bueno, mira, Luis, te voy a decir esto. Cuando el doctor Arias intenta tomar la presidencia, porque sí lo intentó, la noche del golpe de Estado, eso me lo contó Luis Esper, que Arnulfo Arias fuera presidente a tratar de tomarla, pero ya la había tomado el comandante Bolívar Rodríguez, y los vecinos le dijeron doctor Arias, retírese que usted no hace nada ahí. Es cuando él se va para la policía de la zona en Balboa, que ahora es un museo en su homenaje, y yo vivo cerca y nunca veo nada ahí. Veo un monumento grandísimo, muy extraño, pero no veo nada en el museo. Es que los arnulfistas en el poder no tenían, en ese momento, no tenían ni un mimeógrafo para denunciar el golpe de Estado. La primera hoja contra el golpe de Estado la edita el movimiento que dirigía Floyd Britton de la universidad, que se llamaba el MUR. Ellos tenían un mimeógrafo que les habían mandado de la Unión Internacional de Estudiantes, y publican la primera hoja volante a mimeógrafo contra el golpe de Estado. El propio doctor Arnulfo Arias en una declaración le dice que él no quiere esos apoyos, porque la hoja volante la firmaba un señor Soler, que no era el profesor, era otro señor Soler, y que él no quería esos apoyos porque él no quería nada con la izquierda. Entonces, esto hace que la universidad se enfríe en la defensa del doctor Arias, y eso puede explicar la reunión en el Paraninfo, aparte de que los otros dirigentes que estaban en libertad huyendo, porque todos estábamos perdidos de nuestras residencias habituales, no se presentan por temor a un arresto a la salida, ¿no? ¿En qué momento, don Álvaro, se va consolidando ya no un golpe de autodefensa, y como decíamos en ese momento los gorilas, como tildábamos a la Guardia Nacional,
¿Cuándo va a producirse ese acercamiento y ese cambio sustancial que que comienza, hay una denominación de proceso revolucionario, pero ¿en qué momento se acerca realmente a Omar, a los estudiantes, a los campesinos, a los obreros? Se acerca a través de su hermano Moisés Torrijos, porque Moisés Torrijos, aunque no era comunista, no tenía temor de andar con los comunistas en Veraguas, y entonces él en su diputación, apoyando a David Zamudio, él había salido diputado con votos del liberalismo y también del comunismo o del Partido del Pueblo. Entonces, la amistad de él con el Partido del Pueblo, Moisés Torrijos, hace que Moisés Torrijos, en su residencia en un rancho que le puso Macondo, provoque una entrevista de Omar Torrijos, en ese momento solo era coronel, con algunos dirigentes del Partido del Pueblo que estaban en el país, porque los otros estaban presos o habían sido echados del país. Y en esa reunión Torrijos ratifica que él no va a ser un gorila más, que él es un patriota, que él siempre tuvo la bandera panameña allá en el internado en El Salvador, en algunos casos le daba el beso de despedida antes de dormir, y que él cree realmente que Panamá no tiene por qué ser humillado por un país poderoso con el cual nosotros hemos sido los socios en la apertura de nuestra tierra. Y es así como la izquierda se comienza a acercar a Torrijos. Ahora, hay un viaje de Torrijos a Nueva York donde Torrijos logra entrevistarse con la familia Rockefeller, que era una familia muy fuerte en la política norteamericana, y esa conversación con los Rockefeller influye mucho porque los Rockefeller le dicen a los jefes del Estado norteamericano que Torrijos es un hombre de izquierda moderada, que es un socialdemócrata y que no es un ateo, que es un hombre que cree también en la religión, que estos factores favorecen una revolución que no sea idéntica a las otras revoluciones como la de Cuba, que comenzó como una revolución más cubana que sus palmas, y los errores del general Eisenhower la empujaron hacia la Unión Soviética. Entonces ahí comienza a cambiar la política de los Estados Unidos. Pero además la llegada de Carter al poder. La llegada de Carter al poder es la consolidación del proceso cívico, militar o revolucionario, rebautizado por los abogados de la oligarquía como la dictadura. Pero ¿dictadura contra quién? Nunca han dicho. Porque es una dictadura sui generis que tiene 505 diputados, que le está dando la tierra a los campesinos, que está dándole los taxis a los conductores, que está ampliando la franja de becas y de estudios para los estudiantes pobres del país, como no se había hecho antes. Torrijos dice, viene una beca en Noruega, ¿no? Porque él resume una lucha que parte desde el Tratado de Buló-Varilla, que nos impusieron en 1903, hasta la entrada disciplinada a la zona del canal y la utilización más social posible de una parte de la zona y otra parte que la está usando la misma oligarquía que votó no, que dijo que no se votara por el tratado, porque también son panameños, pues. Esa es la situación. Don Álvaro, si usted tuviera que comparar momentos como este, ¿cómo lo podría comparar? Ahora, también conmigo está Gustavo Cerru, que hace siempre programa con nosotros, y también él quería preguntarle algo. No, sí. Bueno, ¿está bien? Buenas noches, don Álvaro. Gustavo es un joven de 30, 31 años. 34. Bueno, ¿cuándo? Yo ni siquiera estaba en planes en la época, hace 50 años, y una de las cosas que, bueno, nos ha narrado muchos detalles que se desconocen en los libros de historia y que se desconocen en las escuelas también. Pero con la visión de haber vivido ese momento, para hoy, 2018, ya 50 años después, ¿cuál es la importancia que tiene lo que ocurrió en este momento, el 11 de octubre del 68? Bueno, la importancia es, en primer lugar,
que es la segunda vez que la clase media llega al poder. La primera vez llegó en 1931 y ya para 1941 había sido derrotada y derrocada, y además los que lo sustituyeron tomaron un rumbo de retorno a los fundadores de la República y sus herederos. Y entonces esta segunda experiencia de la clase media en uniforme y con saco y corbata le da a la clase media de Panamá su lugar político, que es el más importante, porque los partidos tradicionales, después que han sido siempre manejados por la clase media, aunque la clase media aparece detrás del telón o detrás de un poderoso. Entonces él pone en el poder a gente que era discriminada por el color de su piel. No en vano la contrarrevolución, los primeros que arrestan son a Rómulo Escobar, que era ministro de Trabajo, y a Materno Vázquez, que era ministro de Gobierno, porque ellos no podían aceptar que dos negros estuvieran en el gabinete, aunque Roberto Fechari ya había tenido a uno, que era Felipe Juan Escobar. Pero entonces Torrijos también le da gran cantidad de puestos a las mujeres, que se dice que el almurfismo le dio el voto, sí, le dio el voto a las mujeres cultas, a las mujeres con diploma, no a las analfabetas. Lo de la segunda constituyente de 1945 son los que dan el voto universal a todas las mujeres, incluyendo a las indígenas. Entonces Torrijos toma estas luchas del pasado y las va instrumentando para hacer un gobierno avanzado con todas las clases sociales. O sea, Torrijos dice que él solo cree en la lucha de clases en el salón de clases, con lo cual se divorcia del encuadre que le pretendían dar sus adversarios de que él era un miembro del Partido Comunista. Él dice, ve acá, yo tengo a mi lado a un hombre como Carter, que es la derecha honesta de los Estados Unidos, un productor de grandes plantaciones de maní, de una moral muy alta, y a mi izquierda tengo a Fidel Castro. Sin embargo, yo ni soy castrista ni soy de Carter. Yo soy de Panamá. Yo soy de Panamá. Y él dice en la bananera una frase que truncaron. Él dice el 1 de mayo del 69 en las bananeras, ni solo con la mano izquierda, ni solo con la mano derecha estamos haciendo esta revolución, sino con las dos. Pero claro, los tituladores de los periódicos pusieron ni con la izquierda ni con la derecha, que es otra cosa. Yo, en una de las cosas que le escuché personalmente a Chuchu Martínez, él también se atribuye un poco la responsabilidad y el temor de que fueran a tildar a Omar con esa frase, y él dice que él siempre también dijo eso exactamente, que Omar había dicho que era con las dos manos, no ni con la izquierda ni con la derecha, sino con las dos manos. Esa parte. Que alguna gente se reía de la frase, esto es encogiendo la mano. Te presentaban un hombre sin mano, un tunjo. Entonces, la verdad es que el titulador resolvió eso así porque la frase era muy larga para un titular. Y se quedó así hasta ahora, y hay quien lo repite lleno de regocijo, pero es todo lo contrario. Lo que Torrijos está diciendo de acá, yo no estoy haciendo una revolución contra los ricos, yo estoy haciendo una revolución con los ricos y con los pobres. Yo soy enemigo de la pobreza, yo no quiero que hayan más pobres, yo quiero que todo el mundo mejore su situación. Por eso es que se mete con los campesinos y se reúne con ellos y vive allá y trata de hacer la conquista del Atlántico. Lo que pasa es que le cortaron la vida, ¿no? Usted señalaba lo que había sido el uso de los medios de comunicación previo al 68 como una de las condicionantes para el golpe. Hoy día, el uso de las redes se parece muy similar, con un proceso de distorsión, con una cantidad de partidos. Nos vamos a acercar a un proceso electoral con muchos candidatos. ¿Podría surgir otro 11 de octubre del 68? Yo lo veo difícil, a pesar de que las condiciones son muy parecidas. Se está produciendo una campaña de insultos que no es correcto en un país civilizado. Se están haciendo muchas acusaciones, algunas sin prueba, y jurídicamente ninguna acusación sin prueba vale nada, no es más que un insulto o una invención. Entonces, pero no hay, en mi opinión, un organismo capaz de hacer el papel
que hizo la Guardia Nacional en el 68, porque la Guardia Nacional tenía una escuadra de dirigentes de gran capacidad. Porque miren, por ejemplo, la gente dice que Noriega, que el dictador Noriega era un ingeniero. Cuando viene del Perú, él no trabaja en la Guardia, él trabaja en el Instituto Tommy Guardia. Su hermano era secretario de un tribunal electoral. Su papá fue uno de los héroes del 2 de enero del 31. Su primo muere en la refriega, el apellido Dorado, el 2 de enero. Entonces no es un anti-arnulfista, tampoco es un pro-arnulfista. Es un hombre socializante que modera su ideología por razones de su profesión militar, un ingeniero militar. Torrijos gradúa con primer puesto en la Escuela de las Américas. Por eso es que lo mandan al TUTE. Y en el TUTE él varía la doctrina porque él no quiere pelear, sino negociar. Y esa experiencia le sirve para negociar con los Estados Unidos, recorriendo los países del mundo, reuniéndose con dirigentes de todos los colores. Así que yo veo la situación objetiva de Panamá muy cercana a lo que había en el 68, que se comenzó por los insultos y se terminó con las balas. Ojalá no se repita, pero no veo el organismo. Yo no veo el organismo que asuma aquí el poder por encima de los partidos. Estamos llegando ya al final del programa. Le agradecería un último mensaje a estas nuevas generaciones en este 50 aniversario. Bueno, yo les pido que gasten parte de su tiempo en investigar el pasado, porque el que no estudia su pasado termina repitiéndolo. El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra en el camino. Es necesario que nuestros jóvenes de todos los partidos y de los movimientos cívicos y los independientes lean esta historia, la profundicen, porque esta historia costó mucha sangre y mucho dolor. Muchas gracias por la llamada. Cómo no, don Álvaro Menéndez Franco, y le aseguro que vamos a seguir conversando, porque usted no solamente es un historiador, un investigador, tiene una memoria extraordinaria y una tremenda vivencia. Hoy y esta noche me ha permitido aclarar algunas dudas que yo tenía de mi propia vivencia y la misma percepción que yo tenía de Omar. Efectivamente, le agradezco mucho. Permítame saludarlo a usted, a su familia, a su distinguida esposa y a sus hijos. Así que un abrazo revolucionario, Álvaro Menéndez Franco. Muchas gracias por sus palabras y bueno, por enseñarnos a las nuevas generaciones un poquito de lo que ha sido la historia patria de verdad. Le agradecemos mucho su sintonía. Estuvieron con ustedes Gustavo Cerrut y Luis Fernando Cedeño Correa.